Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación a la academia. Vamos a tratar el día, creo que hay algún problema porque no se ve las imágenes. Ya, ok. Como ya me presentó el doctor Cariaga, yo soy la doctora Marlene Santos, soy jefe de la unidad de trasplantes del Hospital de Alta Especialidad. Y en esta ocasión voy a hablar acerca del trasplante hepático en mi servicio. Para hacer referencia a esta patología, pues no, primero vamos a ver aquí que es la enfermedad por cirrosis. Se encuentra de las 5 principales causas de mortalidad en nuestro país. Esta diapositiva fue tomada de la Secretaría de Salud y las causas de mortalidad, lo más que se refieren en la página es en 2008, pero de ahí hasta la fecha pues no ha habido grandes cambios. En el Distrito Federal, también hacia el 2008, de la misma página, encontramos que las enfermedades del hígado siguen siendo dentro de las 5 principales causas de mortalidad y en número son 2.699 en total. Y esto involucra obviamente pacientes que están o no dentro de la lista de espera. Las indicaciones que nosotros tenemos en nuestro servicio para realizar trasplante hepático: una necesidad inminente para el trasplante, tenemos que tener una expectativa de vida al año menor al 90% y una clasificación que utilizamos es el Child. Si ven aquí, casi todos los pacientes entran en Child B o C, y esta es nuestra gráfica. En Child C son 30%, en Child B son el 70%. También a sangrado tubo digestivo secundario, hipertensión portal o peritonitis bacteriana. Los diagnósticos que están en la literatura mundial y que se asemejan a nuestra casuística, pues bueno, tenemos en primer lugar la hepatitis crónica de tipo C, cirrosis por alcohol y hepatitis C, hepatitis B, cirrosis criptogénica, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, hepatitis autoinmune, falla hepática aguda, algunos cuadros de malignidad y enfermedades metabólicas, algunas otras más. Para la falla hepática aguda, nosotros tomamos en cuenta los criterios del King's College London. Aquí los dividen en si la causa está directamente relacionada con el uso del paracetamol o si no, y si existe ictericia, la edad, los trastornos de coagulación y la modificación de la bilirrubina sérica en cuanto a la semana y la aparición de la encefalopatía asociada con la ictericia en tiempo. En nuestro país, esta gráfica está obtenida del Senatra, es el trasplante histórico a nivel nacional. Como vemos aquí, pues inicialmente casos 1 por año en los primeros 2 años, después 2, y ahí vemos en el año de 1996 12 trasplantes. Aquí es cuando inicia nuestro programa en la unidad, es el primer trasplante que se realiza. El primer trasplante que se realizó fue para un paciente pediátrico. A partir de esa fecha, pues vemos el incremento de los trasplantes en todo el país. Al final, esta diapositiva en el 2011, en total 100 trasplantes. Por entidad federativa, tenemos al Distrito Federal encabezando el número de procedimientos realizados, en total fueron 39, y bueno, seguido San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco y los demás con un caso. Por institución, nosotros encontramos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, vanguardia, está el instituto habiendo realizado históricamente 236 trasplantes, seguido por algunos hospitales privados, servicios de salud de Jalisco y la Secretaría de Salud. ¿Qué hacemos en nuestro hospital propiamente? El primer trasplante en 1996, que es el que les comenté, fue realizado para un paciente pediátrico.
De ahí hasta el 2006 únicamente se realizaron 2 trasplantes a nivel pediátrico. Hasta la fecha, en 2011, en total se cuantificaron 62 trasplantes, 40 fueron realizados a pacientes adultos y 22 para pacientes pediátricos. Entonces podemos ver que a partir del 2006 al 2011, pues prácticamente fue cuando que se hizo la mayoría de los pacientes trasplante pediátrico, fueron 20 en total. Y la etiología en nuestro centro, en nuestra unidad, se hizo un estudio que está publicado en la revista de investigación clínica del año pasado. Entonces, en esta revista vamos a encontrar que las principales causas en nuestra población para pacientes adultos fue el virus de la hepatitis C, representando un 47.5%, y seguido de cirrosis por alcohol en un 15%, cirrosis biliar primaria 10%, criptogénica 10%, y de ahí las demás, autoinmune y demás. En la población pediátrica fue 60% para atresia de vías biliares y falla hepática fulminante en 18%. Tumores 4% y otras, hepatopatía neonatal fueron 4%. Entonces, como les mostraba en la diapositiva anterior, pues bueno, semeja mucho lo que tenemos en nuestra población. El tipo de donador en nuestro centro, para los pacientes adultos, el 100% es de donador cadavérico, y no así en la población pediátrica. En los años que se realizó, 70% fueron de donador cadavérico y un 30% se realizó de donador vivo relacionado por un cirujano pediatra. ¿Qué hacemos técnicamente nosotros en nuestro servicio? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos aquí? Como ustedes saben, la técnica descrita inicialmente, técnica clásica, fue en 1963 por Thomas Stars, y después se hizo modificación a la técnica de piggyback. Hay pacientes que nosotros tenemos de referencia antes del 2004. Prácticamente todos los pacientes que nosotros trasplantamos o que se trasplantaron en el centro se hicieron con la técnica clásica. Esta técnica, pues bueno, es una resección hepática con la vena cava retrohepática, lo cual va a tener una disminución en el retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, disminución de la perfusión tisular, y esto va a requerir un aumento de líquidos en la fase anhepática, además de que produce un mayor porcentaje de presentación en la falla renal. A partir del 2004, en el centro, se utilizó prácticamente en todos los pacientes la técnica de piggyback. En esta técnica vamos a hacer una resección hepática con preservación de la vena cava retrohepática, y esto va a representar un menor sangrado transoperatorio, se mantiene el retorno venoso, evita alteraciones hemodinámicas, tenemos una fase anhepática más corta, tenemos una anastomosis menos a realizar, facilita el retrasplante, si es que es más fácil, y disminuye la falla renal. Aquí se ve en esta parte la vena cava ya referida en la técnica clásica para hacer el pinzamiento a este nivel, y en la técnica de piggyback se ve las venas suprahepáticas, toda la vena cava disecada. Acá está la porta por acá. Entonces así dejamos el lecho quirúrgico para hacer el implante. Históricamente, en los 40 trasplantes, les decía, 25 fueron para donador, para la técnica de piggyback, y 15 fueron realizados con la técnica clásica. Las reconstrucciones de la vía biliar las realizamos inicialmente también antes del 2004. La mayoría tenía sonda en T, que fueron estos pacientes con sonda en T. La anastomosis término-terminal, que empezamos a utilizar ya más frecuentemente hacia el 2004, prácticamente desde ese entonces hasta la fecha, sí, técnicamente tenemos menos incidencia de complicaciones. Y en ya de Rux, cuando tenemos alteraciones en la vía biliar del receptor.
Esta es una de las causas por las cuales abandonamos la técnica de colocación de stent, de la sonda. Como ustedes ven, está lleno de detritus y ocasionaba muchas infecciones en los pacientes. Las complicaciones que nosotros tuvimos en estos pacientes, bueno, principalmente fue la estancia hospitalaria, aquí se refleja, hasta 63 días. La estancia promedio fue de 11.6 días. El porcentaje de reintervención fue del 18%, lo que representa 7 pacientes. 3 de ellos fue por sangrado, 2 por trombosis de la vena porta y 2 más para reconstrucción de la vía biliar. Nuestra terapia para los pacientes actualmente utilizamos para casi todos terapia de inducción con basiliximab, 53%, el 47% está sin inducción. A partir del 2002, que fue cuando se inició la terapia de inducción en nuestros pacientes. Si es paciente con hepatitis C, tratamos de evitar el uso de este medicamento, incluso de las dosis de los inmunosupresores que sea menor. Tenemos pacientes, prácticamente todos están sin prednisona, el 93% de ellos lo están. Las combinaciones que realizamos al principio era ciclosporina con azatioprina, posteriormente a la introducción del micofenolato pues se convirtieron los pacientes, bueno aquí es 93%, actualmente tacrolimus con micofenolato es lo más alto, el 93%, y micofenolato prednisona 2%, ciclosporina 5%, de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Tuvimos en estos 40 pacientes, hago referencia solamente a los adultos porque de los pacientes pediátricos no tenemos nosotros el control, lo tiene cirugía pediátrica. Entonces, de estos 40 pacientes, 10% presentaron rechazo agudo. 2 de ellos fue en la primera semana y solo 1 de ellos tuvo respuesta al manejo con esteroide, el otro paciente falleció. Y 2 pacientes lo tuvieron durante el primer mes, inicialmente sin respuesta a esteroide, pero con manejo de timoglobulina hubo una buena respuesta con injerto funcional. Hablando de la sobrevida de los pacientes, esta gráfica que nos presenta una sobrevida global, estos son los meses post-trasplante a 12, 24, 36, 48 y hasta 120 meses. Vemos la sobrevida inicial con una mediana de 6.2 meses, a los 12 meses prácticamente 40% de los pacientes y de ahí empieza a declinar nuestra curva, pero estadísticamente está dentro de del estándar internacional. Aquí el 14% a los 120 meses está con una sobrevida. La gráfica esta hace la diferencia entre el 2004, como ya esta es la diapositiva que nos mostró antes el doctor Mariano, en el 2004 y la gráfica anterior con una sobrevida menor. Entonces esta sí es una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, para ya cerrar esta plática, ¿qué tenemos nosotros en nuestro entorno a nivel nacional? Esta es una diapositiva que está del día de ayer del Centro Nacional de Trasplantes y donde nos hace referencia que 364 personas esperan recibir un trasplante de hígado. Solamente son los pacientes que están registrados a nivel del Senatra, lógicamente pues faltan todos los pacientes que no están en lista de espera. Y a la fecha, al 2012, el día de ayer, se habían reportado 54 trasplantes de hígado en toda la nación. Nosotros en este año, 2012, hemos realizado 4. ¿Qué necesitamos en nuestro servicio, en nuestro hospital? Pues satisfacer esas necesidades de la población, mantener nuestro nivel quirúrgico, tener una aproximación multidisciplinaria, porque no solamente somos los cirujanos, necesitamos buen equipo de anestesiología y demás, más capacitación y evidentemente fortalecer el número de donaciones. Tenemos por realizar en nuestro servicio trasplante con hígado reducido de adulto a niño,
bipartición o split de un donante adulto para 2 receptores, adulto y pediátrico, y un trasplante de donador vivo para receptor adulto. Eso esperamos ponerlo en marcha el siguiente año. Y bueno, esta es parte de lo que hacemos nosotros en nuestro servicio. Muchas gracias.